ir a ver las películas en el cine era un hobby, era algo increíble. El sonido llegó pues, por culpa de un compañero, de mi jefe en el estudio, que a él le gustaba la técnica y no el registro. Entonces me fue metiendo para hacer el doblaje y poco a poco fue soltándome hasta que me dijo, Pino, adelante, tú solo. Te enseñaban qué es un velio, qué es un decibelio, por qué no se utilizaba el velio, cosas así, pero de hecho en el registro o en el tratamiento, poco. Eso es lo que cada uno llevará adentro. Costó porque es difícil coger, ante todo, la sensibilidad de los sonidos, la sensibilidad de cómo entrar una música, cómo saberla, cómo jugarla en la secuencia, pero vamos, muy bonito. Había que tener 3 películas y ser avalado por un director. Patrick Island y Ray Ilon llevaban un ayudante que además Ray y Patrick se dedicaban a mezclar. Decían, quiero 112 canales, o quiero 23 canales, diésel, compresores, expansores, lo que fuera. Y el ayudante se lo iba poniendo en el canal 24, que es donde va a llegar el diálogo, quiero esto y lo otro, y en cada cosa se lo iban poniendo. Y entonces en el estudio hubo tuve 2 ayudantes, Alonso Raposo y Jaime Fernández, que empezaron con eso. Pero poco tiempo después, dijo que me hiciera yo la mesa, que me la montara yo, y yo nunca quise aprender a montar una mesa. Y yo cogí la escuela de Ray Ilon y de Patrick. ¿Por qué? Porque esos ayudantes que estaban haciendo estaban aprendiendo, viendo cómo se mezclaba, oyendo las diferencias que había entre una cosa y otra, y era una escuela para ellos. Y si no había nadie que lo hiciera, tenías que ser autodidacta y echarte ahí a ver lo que salía. Al principio lo montaba el montador de imagen, era quien hacía el montaje del sonido. 1, 2, 3, he llevado hasta, bueno, yo que sé, un montón de pistas de sonido. Cuando era todo analógico, 3 pistas para izquierda, centro, derecha, y al margen pues tenías, no sé, otras 14 o 15 pistas de sonido, y bueno, había que ir para adelante y para atrás, y como la mesa estaba automatizada, para adelante y para atrás, que la mesa leía lo que tú lo habías hecho, hasta donde parabas. Claro, a partir de ese momento tenías que volver a pulsar para que entrara en grabación, en memoria, pero era a veces muy difícil porque hasta aquí tienes hecho y tienes que hacer esto otro, pero claro, al subir esto tanto, esto se ha quedado pequeño y hay que volver a apoyar un poco y cosas así. Era un poco complicado, pero a quien le guste el sonido, le gusta el trabajo, era apasionante. Va llegando poco a poco. Empezó a entrar el sonido directo, que había que trabajarlo mucho, pero y es infinitamente mejor que el doblaje, porque todo lo que sea prefabricado podrás darle un toque verosímil, pero no es la realidad. Yo recuerdo una película, un individuo que estaba en un valle y la carretera estaba arriba y tenía que subir una cuesta muy grande, y al llegar arriba, cuando va a asomar la cabeza para ver la carretera, ¡rum!, que aquí no se oía nada, pero oye ¡rum!, y se va, y los subgraves en el momento de pasar por delante de ti espantaba, te echaba para atrás, y era increíble, era espectacular. Con el digital, pues bueno, costó un poco, evidentemente costó un poco. La suerte de que tanto el técnico de Dolby Digital pues te ayudaba un poco, te ayudaba en cuanto a cómo poder colocarlo bien en la mesa para que tú pudieras hacer, o decirte, pues eso no, ten cuidado, que por aquí el digital es muy frío, y entonces después puede herir un poco el oído. Recuerdo una película de un director
trabajaba mucho en cinearte y esa película vino a hacer la extra. Cuando la pasaron en exhibición, aguda por completo, aguda, pero muy, muy aguda. Chicos, pues no lo entiendo, pues vamos a sincronía, que es donde revelaban, hacían el pase a digital, pues no lo entiendo. Venga, vamos a ver, cogimos una bobina, nos fuimos al cine Luchana, con el director, la pusimos ahí. Si yo la llego a oír así, me dice, si yo lo llego a oír así, no hubiéramos hecho nada. ¿De quién es culpa? No estaría bien ajustado toda la amplificación y toda la ecualización donde se pasaron, o nada. En varias ocasiones hemos ido al cine donde se iban a estrenar la película y a ajustarlo con el técnico de Dolby, y vamos, se ajustaba, tanto ecualización como niveles. Empezaba por los 1000, que es el volumen, 2500, 4000, 6000, 8000, 12000, hasta los 16000 llegábamos. Claro, con poca señal, aquello fuera grande. Y bueno, pues había que hacerlo así, y ahí yo tengo a muchos cines. En algunos lo respetaban y otros tenía que ser a criterio del operador, ni siquiera del jefe de sonido de la cadena de cines, del operador que estaba allí. Era el que decía, y al final, bueno, ¿qué quieres? No nos vamos a pegar contigo, porque no podemos estar aquí, no puede estar aquí un señor viendo que vas a coger el atornillador para volver a variar los parámetros que hemos puesto. Hay que hilar muchas veces muy fino, muy, muy fino, para que todo pueda ir compensado, y no es fácil. No es fácil. Pues mira, el trabajo del mezclador debería empezar en el rodaje. Solamente he ido a un rodaje. Solamente he ido a un rodaje. Pero debería empezar en el rodaje para ver las localizaciones, cómo se tomaba el sonido, dónde se ponían los micrófonos, para dar la opinión, no para obligar, sino para dar la opinión de lo que después te vas a encontrar en la sala a la hora de mezclar. Pero yo te digo que solamente he ido a un rodaje. No han querido que fuera más. De hecho, en una película, no recuerdo si era de Pilar Miró, no recuerdo de quién, la iban a mezclar en Londres. Y la productora me iba a llevar a mí, me pagaba todo, y me iba con ellos a Londres a ver cómo mezclaba Gil Ortión. Pues estaba todo preparado, y a la hora de decir, venga, vamos, mi empresa dijo, no, Pino no se va. ¿Por qué? Pues si te sale gratis, no te va a costar nada. Y yo quiero que, me decía el director, yo quiero que Pino vea cómo se hace allí. Y el montador de la película, que era Eduardo Biurrun, cuando volvimos, me dijo, Pino, tranquilo, que no se mezcla mejor allí que aquí. Que también hay que decirle, parar, que esa puerta que se ha cerrado no se ha oído. Que es cuestión del individuo que está delante de la mesa, y el gusto y la sensibilidad que tenga. Pero vamos, que no son dioses. En la mezcla de una película hay 3 elementos muy importantes, que es el diálogo, los textos, que se entiendan, que estén en su medida. Hay un director del estudio que me decía, Pino, yo prefiero el volumen a la dinámica. Y yo le dije, pues lo siento, yo prefiero la dinámica al volumen. Yo, para decir un te quiero, no puedo decir un te quiero. Tiene que ser te quiero. Y si se oye poco, pues tendré que apurar un poco más, sin que salga mucho fondo, pero para que se oiga. Pero eso de que el volumen y que todo esté aquí, eso está muy bien para las series en televisión, que todo se tiene que oír y que no se puede perder nada. Bueno, yo he mezclado pocas series de televisión, alguna, pero pocas. Anillos de Oro, por ejemplo, he mezclado varios episodios, bueno, algunas series, pero había otros compañeros que les gustaba poner el volumen aquí, ya pues mezclen ellos. A mí me gustaba la dinámica, lo real, que es importantísimo, cómo trabajar o cómo tratar a las músicas. Era Alberto Iglesias y nunca hemos tenido ningún problema. Alberto nunca me ha tenido que decir, Pino, esto un poco más alto, un poco más bajo. Si en algún momento había algo que no le gustaba, solamente me miraba, yo ya sabía por dónde iba, para atrás, y volver a rehacerlo. Con todos no he tenido ningún problema con ningún músico, salvo
con codos. Es la música y lo demás no importa. La música, una manada de caballos bajando a toda velocidad, se veían en las patas, los cascos, y quería que fuera solamente con música, cuando la música no tenía los graves suficientes o que vayan acompasados con las patas. Ahí tuvimos una bronca grande y al final se hizo lo que yo decía. Porque el director dijo, no, hombre, eso está muy bien y muy bonito, pero para eso se busca un momento en que se haga un solo de música y se deshacen todos los demás sonidos. Pero tiene que acompañar la secuencia para ello. Si no, no. Y bueno, con lo único que he tenido problemas relativos. El ambiente son los fondos, son los pequeños murmullos, lo demás son efectos. La pasada del coche, el tortazo, no sé, la caída de un cuerpo, un tiro, cosas así. Todo eso es el tercer grupo. Y eso yo diría que es 80, 60, 40. 80 diálogos, 60 música y 40 o 30 los efectos. Aunque en un momento dado un efecto haya que subirlo a tope, sobre todo para impresionar. En una película donde había un golpe, no, es que no recuerdo, pero con los subgraves, que la gente saltaba de la butaca. Y vamos, como los subgraves son omnidireccionales, con los dos altavoces de subgraves delante de la pantalla y el surround, se movían las butacas. Y eso, vamos, gustó bastante. Siempre digo la misma palabra, aunque parezca que es repetirme demasiado. La sensibilidad con que tiene que tener cada sonido. El oído es muy fino, aunque creamos que no. Y depende de la sensibilidad y de la característica que puedas aplicarle, tiene un valor u otro. El mismo sonido, tratado de una manera u otra, no tiene nada que ver. La fatiga auditiva es mucha, porque hay momentos en que el volumen es impresionante. Sí, tienes una presión auditiva grandísima. Y yo no me mezclaba muy alto. Había un compañero, no importa el nombre, donde el nivel de audio era enorme, enorme. Y yo no podía matizar. Si a ese nivel tengo el diálogo, la música, al final tengo que oír todo tan alto que había una productora de publicidad, Pierrot Film, que no podía este compañero hacer el que se lo hacía siempre, hacer la sonorización porque estaba con una película y no tenía fechas. Pues venga, que lo haga Pino. Empecé, y no, Pino más alto, Pino más alto, Pino más alto. Es que no puedo. Más alto, si es que ya no. Sí, más alto, más alto. Pues no puedo más. Bueno, nada, lo dejamos. Cogieron a este compañero y lo que hacía era, lo ponía el volumen tan alto que, claro, cuando pasaba el coche era la hostia. Pero cogía lo que yo había hecho y lo subía al mismo nivel y lo que había hecho era la hostia igual. Pero es como, entre comillas, engañar con el volumen y no con la señal que estás metiendo en ese audio. Exige mucha productividad, pero no se puede hacer en pocos días. Si quieres matizarlo y si quieres hacerlo bien, las prisas no son buenas. O sea, me las dejas muchísimos matices al aire. A mí no me ha importado nunca echar 5 o 6 veces para atrás para matizar un poco más el sonido. Evidentemente eso a las productoras les fastidiaba porque era tiempo y 80.000 pesetas la hora de sala. Sí, era muy, muy fuerte. Pero yo lo hacía bien o no lo hacía. De hecho, en alguna ocasión me he negado a hacer alguna cosa que yo así no la hago. Así no la hago. La tengo que con el director técnico del estudio y con el de Relaciones Públicas me llevaron a cenar para decirme eso, que a lo mejor, aunque sean Super 8, lo que dejas ahí lo dejas para toda la vida. Sí, si es bueno es bueno y si es malo, pero para toda la vida. No hay forma de recuperarlo después, cuando es malo. Yo te diría que un 30 con un 70. La atmósfera es importantísima. Todo el envoltorio, todo eso es importantísimo. El realismo sí tiene que estar bien, tienes que compaginarlo, ver que eso va bien, que en realidad, que es perceptible de que sea así,
Pero el envolvente es muy importante. Da mucho más matices de lo que nadie se piensa. Es más bonito que hacer las cosas en el cine. Me gusta más el sonido directo que el de librería. Aunque es imprescindible el de librería, porque cuando hay un texto que están hablando en tono bajo y pasa un camión, ese texto se pierde por completo. Pues tienes que coger de librería y ese camión bajarle un poco, aunque sea justo lo que es el texto y volver a subir, que muchas veces es este nivel, bajar un poco y volver a subir sin que se note mucho para poder coger ese audio. Si no, se pierde como se perdía. Vamos, en más de una ocasión hay textos que se pierden porque... Y no me importa que se pierdan los textos si eso no importa. Si lo que importa más es el ambiente, la situación que hay. Y si el texto no tiene un valor importante, claro. A mí el sonido directo me gusta mucho más. Me parece mucho más real, con sus imperfecciones, con sus carencias que en algunos momentos puede haber, pero es real, es muy rico. Y lo otro, el doblaje, el sonido de librería es todo perfecto, calculado. Le falta realismo. Un empujón importante. Y además con críticas también importantes que yo hoy volvería a hacer lo mismo que hice entonces. En el principio de la película, cuando están todos en el salón cantando ahí Carmela y dando con el fusil en el suelo, ¡ay, Carmela! Así, pues el técnico de efectos de sala dijo que él no hacía eso. Porque cuando hay texto, pues todo se hace efectos de sala, se hacen... Y dicen, no, eso no. Que hubieran hecho un wall track. El problema está en que está la Carmela con la voz. Al mismo tiempo, la música, compuesta por Alejandro Masó, y claro, por mucho que quisiera ajustar, no iban justo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejarlo mudo y solamente la música? No, pues con los golpes, algunos criticaron que eso no se podía hacer. Yo les pregunté, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Lo dejaríais mudo? Si es la salsa, en ese momento es la salsa, la voz de todos aquellos señores de la guerra o aquellos soldados cantando la Carmela. Pajares estuvo, bueno, le dieron el Goya, me parece, por eso. Y Carmen es una actriz como ella sola, pero Pajares ahí muy bien. Es que hay tantas y tan buenas que... Hombre de Sáhara, agradable ver a Maribel Verdú siendo una niña, con Fabio Testi encima de él, y cuando estábamos hablando, Maribel, que venía, su madre venía al estudio con ella, se metía en el monitor conmigo, y cuando estaban funcionando, la pobre muchacha le preguntaba a mamá, ¿y qué tengo que hacer yo aquí? ¿Cómo tengo que decir? ¿Cómo tengo que comportar? ¡Ay, qué corte! La muerte de Miquel, la muerte de Miquel, de luego, fue muy bonita y importante. Con la muerte de Miquel, con José Luis Peláez, un trabajo muy bonito, y Manol, encantador, también muy colaborador y ante todo dejando de hacer lo que tú veías. Y si no le gustaba, pues recuerdo un golpe que lo querían muy alto. Yo no puedo subirlo aquí más, que por más que subo fondo, porque no hay señal. Una pequeña grabación con un golpe, sincronizado con eso para que sonara más. Pero si tú haces esto y quieres que suene plop, por mucho que subes el fondo. Pero el fondo del analógico, el de la cinta, todo. Y no tiene señal. Pues tengo que hacer aquello. Eso fue por Imanol, pero Imanol era también un tipo muy majo, muy majo. De hecho, cuando se estrenó La muerte de Miquel, nos invitó a San Sebastián, nos pagó el hotel, nos pagó la cena. Muy bien. Estuvo nominada al Oscar por Argentina, tango. No se lo llevo, pero estuvo nominada. Yo recuerdo que en Cuba la pasaron y llamaron al estudio para invitarme a que fuera allí a dar alguna charla, y yo dije que sí, pero en ese momento estaba mezclando Iluminados por el fuego. Y bueno, sí, pero no puedo dejar
al director y a todo el equipo aquí 3 días de vacaciones y yo marcharme, ¿no? Cuando la terminé, no, se pasó el tiempo y no fui. Pero no fui porque creí que no podía dejar empantanado a una productora y a unos señores que estaban ahí trabajando porque a mí me llamaran para dar una charla. Hombre, no. Eso que tenga entre manos, cuando se termine, se hace lo que sea, pero no puedes dejar a un equipo entero y a una productora que también le cuesta el dinero, porque mientras, aunque no hagas nada, al director y al montador y a todos les tienen que estar pagando, aunque no hagan nada. Recuerdo yo creo que fue en Salomé, en un musical de Saura. Hay una secuencia en que empieza una canción, tiene voz, entonces claro, tiene el sonido con la voz ahí, porque no puedes quitar la música porque está en el directo con la voz, y llega un momento en que se termina la voz y hay que seguir con la música compuesta. No sé, hubo suerte, hice un enlace entre una y otra, y cuando llegábamos 3 o 4 minutos después de haber hecho ese enlace, Pino, vamos para atrás. A ver, vale. Lo oímos y me dice, ¿cómo lo has hecho, Pino? Pues no lo sé cómo lo he hecho, porque es que salió bordado, no sobraba nada del sonido directo con la música y enlazaba perfectamente con las 6 pistas de música, pues no sé, pues a base de tener un poco de mano y de oído para ver cómo ibas metiendo uno y sacando otro. Yo también he mezclado mucho de la Warner, por ejemplo, películas que se doblaban a castellano, y en el estudio me mandaban el soundtrack, o sea, la banda internacional, y la 1, 2 o 3 bandas de doblaje que se necesitaran, y la mezclaba toda. Y bueno, es enriquecedor ver cómo trataban ese banda soundtrack, le llamábamos, o sea, pista de sonido, porque era maravilloso. Tenías que ir metiendo los diálogos. Si los tenías bien grabados, no había ningún problema. Recuerdo una película que era un lago helado con una corteza de hielo enorme, que no recuerdo por qué razón empezó a romperse, a crujir, a romperse y ver cómo, y el sonido era escalofriante, bestial, tanto que la Warner escribió una carta al estudio dándole enhorabuena por las mezclas que se habían hecho. Y venía siempre un supervisor de Warner, iba por todos los países donde se doblaba a ver la mezcla. A la dirección, llegó la enhorabuena, pero a mí nunca me lo dijeron. Pero tuvo que decir un compañero que lo había oído, no la empresa. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también estaba un poco enfrentado a la empresa, porque las cosas tienen una lógica. Yo no podía aguantar una película de Berlanga, precisamente, que el jefe de producción desde Valencia llamaba, en la jornada de mezcla, llamaba 4 o 5 veces, y sus palabras eran bobina y minuto. Pues la bobina 1, minuto 13. A las 2 horas, bobina y minuto. Yo siempre he discutido, o hemos cambiado opiniones con el director técnico del estudio, y bueno, hay un poco de relaciones públicas. Oye, si es que a lo mejor el productor no le importa que esté también el sonido y prefiere que sea más rudimentario porque se tarda menos. Aunque sea en Super 8, eso que se hace se queda para siempre. La película podrá ser mejor o peor, pero lo que queda ahí en sonido es para siempre. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo mal si se puede hacer bien? ¿Que le cuesta más el dinero al productor? Pues no, le cuesta al estudio, porque el productor acordaba un precio con el estudio por la sonorización, y si el estudio lo daba abajo, pues hijo, da lo más alto. Bueno, con el productor menos, es con el director y con el montador de sonido y con el músico. Pero digo que yo, con músicos, solamente con cómo he tenido problemas, con ninguno he tenido problemas. Todos han estado encantados, encantados, o han estado bien,
y este Alberto Iglesias al final siempre decía Pino, y eso es muy agradable. Aunque se sea un poco ególatra, aunque sea uno un poco vanidoso, pero sinceramente, cuando has hecho un trabajo y te lo felicita el director, pues es muy agradable de oírlo. Y con Vicente Aranda también, con el Lute, el Camino a Revienta o Mañana seré libre, pues muy bien. Yo, por ejemplo, con Iciar Bollaín, pues hemos tenido una convivencia en cuanto a relación de trabajo fantástica. Cada vez que terminábamos una boina que le gustaba a Iciar, se levantaba de la mesa, que generalmente se ponía el montador de sonido a la derecha y el director a la izquierda. Pues cada vez que terminábamos una boina que le había gustado, se levantaba, llegaba al centro de la sala y se daba una voltereta. ¡Bien! Y después nos hemos encontrado en la calle y bueno, nos hemos dado un abrazo. Bien, Pino, bien, con Emilio Martínez Lázaro, claro. Fantástico, también fantástico. Y Emilio también es un tipo encantador, ¿eh? Y lo pasamos divino. Pasamos con Padega y con todos. Las escenas de cámara son fantásticas, es pasarlo muy bien. Y si te compenetras bien con el director y con el músico, que también es importante, pues la verdad es que las cosas son más fáciles y más bonitas. Y yo he tenido mucha suerte, porque ya te digo que grandes directores y grandes montadores me han aceptado perfectamente y me han dado un poco manga ancha para que hiciera lo que a mí me gustaba o lo que yo creía. Y evidentemente cuando a alguno les gustaba a ellos, vamos para atrás y vamos a corregir. Algunas veces hemos corregido y otras veces les he llegado a convencerles de que no. Creo que fue con Saura, en la ópera en Nabucco, y empezábamos la secuencia, empezaba a sonar y no viene, espera, vamos para atrás, vamos a adelantarle 2. Y yo le decía, no, bueno, espera, vamos a retrasarle 2. Así, 17, 18 veces, un montón. Y al final, para. Bueno, como estaba, que era lo mejor que había, y lo dejamos como estaba. Porque es que el montaje de la música estaba grabada en su sitio. El montador de sonido lo había hecho fantástico. Se desfasaba en el momento en que alargaba 2 fotogramas, 2 24 horas de segundo. Se iba de sitio. Tener, no voy a decir conocimiento, tener la suerte, tener algo que te gustaba del sonido y que eras capaz de llevar adelante y convencer al director o al montador. Era agradable, no, era satisfactorio. Que sea muy tenaz, que no se canse de intentarlo y que no se canse de aprender y de coger escuela de todos, porque el mejor tiene cosas malas y el peor tiene cosas muy buenas. Coger escuela de todos y llevarlo a cabo y practicar y ensayar y que no tenga miedo al tiempo. Que el tiempo es importantísimo porque vale mucho dinero. Yo nunca le tuve miedo al tiempo. Ya te digo que incluso me han llegado a forzar a que fuera más rápido y aunque sea el Super 8, esto queda para siempre. Y si no os gusta o no podéis creerlo, pues poner a otro compañero que lo haga más rápido. Mi forma de trabajar es esta. Si lo hago de otra manera, no soy yo, no sé hacerlo, no quedaría contento ni satisfecho. Entonces, que tenga tesón y que trate de aprender siempre de todos, del mejor y del peor, porque unos tienen cosas buenas y otros malas.